Pues vamos a ir directo con Jonathan Pérez, con el que vamos a estar comentando todo lo ocurrido en esta tarde y desde temprano, porque mucha gente se fue yendo al Zócalo desde muy temprano. Juan, así es. Jonathan, ¿ya estás por ahí? Hola Azul, Juan, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues qué día de cuántos símbolos, cuántos posicionamientos por parte de la gente, por parte del presidente. A ver, danos tus impresiones del día de hoy, querido Jonathan. Cuántos sentimientos tan encontrados a 3 años del triunfo histórico de la democracia. Es un festejo por todo, por donde quiera que lo veas, Azul y Juan. Es un festejo de que por fin ganó la democracia. Nunca habíamos tenido democracia en nuestro país. No por la gente, sino por las instituciones, por los poderes fácticos, por los empresarios, por los medios de comunicación. Pero en 2018 se logró eso. Y justamente creo que es una combinación de varias cosas, de que por fin los mexicanos tenemos democracia, de que vivimos en un México con libertades plenas, en que vivimos en un país con un presidente que representa dignamente a pobres, a clase media e incluso también a los ricos, pero con un énfasis especial en los pobres. Es un sexenio que está marcado con esos sentimientos de cómo un presidente se interesa tanto por los pobres, cómo un presidente pone el acento, pone todo el plan de gobierno, toda la estructura de gobierno para rescatar de la pobreza a los millones que han sido condenados a esta durante los últimos 30 años, más o menos 30 años, ¿no? Y me parece que eso fue de lo que se vivió en las calles de la Ciudad de México, que conllevan a la plaza histórica del centro, a ese lugar en donde además, Juan y Azul, es como recordar todas las batallas que se libraron para llegar ahí, desde el desafuero hasta el fraude, la Convención Nacional Democrática, el gobierno legítimo. Son diferentes etapas en donde el Zócalo ha estado presente, y el Zócalo ha estado presente con miles de almas congregadas, teniendo como una de las principales banderas que se necesitaba un cambio y que veían en López Obrador un líder, porque López Obrador, y esto es importante, no es un líder solo como un líder de una persona. López Obrador representa la aspiración de muchas personas. Él no es una sola persona, es un proyecto, es pueblo, es sociedad movilizada, es aspiración de los sueños más hermosos de la sociedad y de la población, no de hace 2 años o hace de 3 años, sino de décadas. Muchísimas personas, y yo siempre lo digo, abuelos, padres, madres, tíos, personas que ya no pudieron ver estos momentos tan hermosos que estamos viviendo los mexicanos, y se ponía chinita la piel cuando de nuevo el Zócalo estaba congregado para respaldar un proyecto de nación, ya no a una persona que aspira a ser el presidente de la República, sino una persona que lleva 3 años de gobierno y que ha marcado en tan poco tiempo una diferencia abismal de lo que significó el neoliberalismo y lo que significa ahora un gobierno democrático, un gobierno de izquierda. Hay varios mensajes, ya los iremos analizando. Me gustó muchísimo la definición de que se da de que es un gobierno de izquierda, de que es una persona de izquierda, y algo que me parece importante y que es una lección para todos los politiquillos es sobre que las medias tintas no le convienen al movimiento, que no podemos estar con medias tintas. Entonces creo que hay muchísimas cosas que comentar, pero de inicio creo que es esto, ¿no? Un cúmulo de sentimientos históricos que se congregaron hoy una vez más en el Zócalo. Así es, y justo ahí en el Zócalo, Jonathan, pues se da una fiesta con el mensaje del presidente a propósito de su 3er año de gobierno. Pues hoy vimos un presidente seguro y de buenas, reencontrado con la gente cara a cara, que es la forma que más disfruta, y se notó. Pero no solo él lo disfrutó, la de hoy es una celebración que emocionó a los asistentes que respondieron a cada anuncio y provocación del presidente. Y así, Jonathan, Azul, en punto de las 5 de la tarde, apareció el presidente López Obrador de la mano de su esposa, de Beatriz Gutiérrez Müller, y se arrancó con un resumen de sus logros, de los logros del gobierno, pero también adelantó anuncios importantes, fijó posturas, lanzó bromas y se dio el lujo de hacer llamados, todo en un discurso en el que el eje fue la promesa de seguir trabajando con y para la gente. Vamos a ver este material, Jonathan, y regresamos contigo.
Claro que sí. Ante más de 200,000 personas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dirigió un mensaje a los mexicanos por los 3 primeros años de su administración. El mandatario destacó que la forma de gobernar en el país ya cambió y se dejó atrás el modelo neoliberal que asumía que la riqueza de unos cuantos beneficiaba a todos. Porque decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Que se vayan al carajo con ese cuento. El presidente reiteró que la economía crecerá para este año 6% y agregó que pese a la pandemia no se contrató deuda pública y hay estabilidad en el peso. Además, López Obrador aseguró que se dio la recuperación de 1,395,000 empleos que se perdieron por la pandemia de COVID-19 y a ellos se agregan otros 320,000 nuevos. Contó entre los logros de su administración las cifras récord alcanzadas este año en la llegada de remesas al país y aseguró que el peso no se devaluó en lo que va de su gobierno, no obstante la depreciación de 4% registrada en noviembre, aunque acotó, no hay comparación con lo que sucedía en los anteriores sexenios. Defendió la propuesta de la reforma eléctrica con la cual dijo se va a recuperar el equilibrio perdido en la política energética neoliberal que, contraria al interés público nacional, buscaba arruinar a la Comisión Federal de Electricidad y dejar la industria en manos extranjeras. Detalló que en esa resolución se establece que el litio es solo de explotación del Estado. Sobre la inversión extranjera en el país, presumió que se está recibiendo como nunca y detalló que en los primeros 9 meses de este año han llegado 24,832 millones de dólares. Además, informó que el salario mínimo volverá a incrementarse de forma sustancial. Hoy se acordó entre el sector obrero, el patronal y el gobierno, por consenso, un aumento al salario mínimo del 22% para el año próximo. Lo cual significa que durante nuestra gestión el incremento al salario mínimo ha sido del 65% en términos reales, algo que no ocurría en más de 3 décadas. El presidente rechazó las versiones de que el país se esté militarizando. Señaló que la construcción de la paz se ha llevado sin violaciones a los derechos humanos y sin involucramiento de las Fuerzas Armadas en masacres, torturas, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales como ocurría antes. Defendió a los militares, pues dijo que el ejército mexicano nació con la revolución. Las Fuerzas Armadas surgen del pueblo. Los soldados son pueblo uniformado. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el legado de sus 3 años de gobierno bajo el argumento de que, más allá de lo material, se ha logrado cambiar y hacer una revolución de las conciencias entre los ciudadanos. Destacó el ejercicio de la revocación de mandato al cual convocó a los ciudadanos para participar en la consulta prevista para abril próximo, pues dijo que debe quedar como un precedente la conciencia de que el pueblo pone y el pueblo quita. El pueblo tiene que mantener todo el tiempo el poder en sus manos. Si un gobernante no está a la altura de las circunstancias y no manda obedeciendo al pueblo, revocación del mandato y para afuera. En su mensaje, el mandatario llamó a los políticos, medios de comunicación, empresarios y ciudadanos a definirse en sus ideas. Señaló que es momento de pronunciarse por causas que benefician a las mayorías, ya que es momento de pensar en los que más lo necesitan. El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear. Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad. Andrés Manuel López Obrador reiteró que en su administración se garantiza la libertad de expresión y se piensa en las mayorías. Dijo que en la práctica ya no hay fuero ni privilegios y se respeta y atiende a todos porque se trata de un gobierno para todos, pero primero los pobres. Terminó su discurso con un Viva México, no sin antes agradecer de todo corazón a los presentes y a quienes votaron por la Cuarta Transformación. La clave está en la frase del presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Informe Capital.
Hay muchos mensajes aquí, Jonathan, que hay que comentar. Es decir, hay posicionamientos políticos muy claros. Creo que es uno de los momentos donde mayor claridad en sus posicionamientos ha tenido el presidente, Jonathan, cuando habla de que no hay cabida para las medias tintas en este momento y frente a lo que viene. También la importancia de, como base que se ha sentado, el cambio de pensamiento, que ese ya no se va a poder cambiar. Y por otro lado está el eje, ¿no?, de todo lo que es el proyecto, que es el ataque a la corrupción, pero también para qué sirve ese ataque a la corrupción y dónde está puesto. Hay un montón de datos de las cosas que se han realizado a lo largo de esta administración. Un dato: el 65% del aumento al salario mínimo a lo largo de toda esta administración. Jonathan, ¿por dónde quieres empezar? Me llama la atención, Azul, esa parte que creo que es bien interesante sobre las definiciones. El presidente está presionando incluso a la sociedad, a todos los que formamos parte de la sociedad, y obviamente dentro de estas son los políticos, son los medios de comunicación, son los comunicadores, son los ciudadanos, son los empresarios, todos los que formamos sociedad. Presiona a una definición. Es un llamado de cerrar filas para los principios. No es poca cosa. Es un llamado de cerrar filas por el proyecto. Es un llamado, pero no es su proyecto, por cierto. Lo ha dicho muchas veces, que el pueblo es el que manda, que el proyecto es el pueblo. Entonces no está ya haciendo un llamado a un cierre de filas ante su figura y ante su persona, sino ante la representación de lo que significa esta transformación y de lo que ya tiene cifras palpables de cambios totalmente extremos de lo que pasaba en el neoliberalismo. Ese llamado de conciencia del presidente a tomar postura, a Azul y Juan, me parece que es importantísimo en estos momentos de definiciones, porque el presidente está calculando y hace algunos anuncios interesantes sobre profundizar el apoyo y todo lo que tiene que ver con el apoyo y el estado de bienestar. Los aumentos a las becas, el que se extienda los programas por ejemplo, de las personas con alguna discapacidad, también de las becas de los jóvenes, que son más de 11 millones de beneficiarios desde preescolar hasta universidad. Es decir, en un momento tan importante de definiciones políticas, en donde se está decidiendo todos los días el destino de la patria, el presidente llama a que cerremos filas ante ese proyecto. Y me parece que en los momentos coyunturales que estamos viviendo, con todo lo que hemos visto, es muy apropiado este llamado del presidente a no solo los políticos, sino también incluso a los periodistas, a los medios. Eso creo que es un llamado importante, es una presión de como conciencia social de cerrar filas ante lo que es inminentemente una transformación que ya muestra grandes pasos en varios temas. Hay otro punto que me llama muchísimo la atención, que yo creo que son dos ejes. López Obrador ya define qué va a ser su gobierno en los siguientes 3 años. Uno de ellos es energía y el otro es salud. Son dos ejes que los menciona más el presidente, que pone énfasis en estos y que de alguna u otra forma van de la mano, fíjate. En la cuestión salud, el presidente habla de un sueño. Reiteradamente lo ha dicho y hoy lo volvió a repetir. Un sueño en el que al final del sexenio todos los mexicanos y las mexicanas tengan acceso a hospitales, a servicios de salud de calidad, con medicinas, con especialistas, con aparatos y obviamente con los medicamentos gratuitos. Creo que está poniendo énfasis en que va a acelerar esta cuestión de la salud, muy pegado de la mano de la pandemia que seguimos sufriendo en todo el mundo. Y el otro punto importante como palanca para que se logren muchas de las cosas que se tienen que lograr en este país en materia económica tiene que ver con la energía. Reitera de nuevo la reforma eléctrica, reitera que el litio es un bien de la nación, lo subraya dentro de toda este discurso de defender a la Secretaría, a la Comisión de Electricidad, hace un énfasis especial en el litio, lo cual despierta, como pudimos ver, el aplauso de la gente. Es decir, creo que estos dos
pilares, tanto la parte de salud como la parte de energía, son lo que va a hacer y se va a cimentar para el futuro. Pero además hay otro punto que me parece que es bien interesante, que son, por ejemplo, la seguridad, que sigue siendo uno de los temas pendientes y que el presidente no se ha justificado en el sentido de decir vamos muy bien, vamos muy bien. No, con datos duros dice, nos dejaron muy arriba las cifras y nosotros de estamos viendo en particular, ¿no? El particular son homicidios porque sí ha bajado hasta en 40% muchísimos de los otros delitos, pero específicamente los homicidios habla de esta, no sé si vieron la gráfica que se presentó hace poco, es esperanzador y hoy lo reitera el presidente, por primera vez desde que se declara la guerra vemos cómo hay una tendencia a la baja, nunca había habido un quiebre hacia abajo, y aunque es leve, es importante, porque en un país que tiene tantos años en guerra, estas cifras son esperanzadoras. Entonces creo que el presidente también habla sobre varios puntos sin entrar en una confrontación. Lo hizo de una forma muy serena, de una forma muy tranquila. Habla de por qué no se está militarizando al país, ¿no? Pone ejemplos, de nuevo reitera que muchas de las cosas que se están logrando serían imposibles sin la participación activa de las Fuerzas Armadas, en una manera también de reivindicar a las Fuerzas Armadas, porque ahora funcionan para el bienestar absoluto del pueblo. Un ejército que es pueblo uniformado, herencia de la Revolución Mexicana, ahora sí está funcionando, trabajando para el bienestar del pueblo. Y esto no funcionaba así, esto no aplicaba así en los otros gobiernos. El ejército, por desgracia, y hay que reconocerlo en los sexenios pasados, eran parte de la guerra incluso, y era parte de la represión y de las masacres. Estaban involucrados en desapariciones forzadas, en ejecuciones extrajudiciales, en torturas. Ahora López Obrador ha cambiado también la lógica tan difícil del funcionamiento estructural del ejército. Ahora esos que por cierto son de los ejércitos más grandes que tiene en el mundo, el que tiene en nuestro país, ahora toda esa calidad, esa cantidad de personas está en una lógica de función de servicio al pueblo, y los enumera en qué están apoyando: en las obras, en la construcción de algunos tramos del Tren Maya, en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, en la construcción del Banco del Bienestar, en la distribución, que hace un anuncio, ya oficializa el presidente que la distribución de los medicamentos para que lleguen a lo más recóndito y a lo más escondido de nuestro país va a ser a través del ejército, tal como se hizo con la distribución del exitoso plan de vacunación. Entonces me parece que el presidente, sin confrontar una persona con tanta legitimidad, con tanto apoyo, con un zócalo repleto que era la manifestación, era la estampa, la fotografía de lo que es a nivel nacional. Imagínense ustedes, 72% de aprobación, más de 7 de cada 10 mexicanos aprueba al presidente. Eso era el retrato de ese apoyo popular. Lo vi como un presidente que tomó energía del pueblo, es una persona que le gusta estar con los mexicanos, que le gusta estar con la gente. Lo vi con mucha energía, lo vi emocionado y lo vi con un discurso a la altura de una persona que tiene toda la legitimidad que no han tenido ninguno de los presidentes neoliberales. Y eso me parece que fue conmovedor. Dio de nuevo clases hasta de política, ¿no? Cuando habla de que justamente la definición de la izquierda, de cómo tiene que ser un político, les habla a las nuevas generaciones, habla de nuevo del amor, del servicio, del por qué es importante el no irnos por el lujo barato y el arrebatar el semillero de jóvenes al crimen organizado. Frontalmente dice: estamos peleándole al crimen organizado cada vida de cada joven, de cada adolescente, y entonces ahí es donde tiene sentido de una manera esplendorosa el que se aumenten las becas, el que se profundice el bienestar y el que se alcance hasta el último joven de este país para que no tenga la tentación de irse por frustración, por desigualdad, por pobreza a las filas del crimen organizado. Un discurso bien articulado, de una forma muy serena, de una forma ¿qué pasó? que hizo...
no sé qué pasó, ¿ya estamos? Te escuchamos. Sí, te escuchamos, Jonathan. De un presidente sereno, de un presidente contento, satisfecho, porque como tú dices, esas cifras no pueden ser inventadas. O sea, no puedes inventar el tener este incremento histórico de 65% del salario como nunca se había visto. No, esas cifras no pueden ser inventadas, son cifras reales. La participación de la economía hacia abajo es un modelo que hoy, ante los ojos del mundo, es un modelo que se puede exportar a los demás. Es decir, el modelo económico de salvación económica ante la pandemia lo presumió el presidente, y es un modelo que ahora puede ser ejemplo para otras partes del mundo, como son los programas Sembrando Vida, como son los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, que prenden los focos del mundo y están viendo cómo se hace, por qué se están haciendo, cuál es la metodología. Y entonces me parece que fue una tarde-noche de mucha celebración, de un optimismo, pero también de decir todavía no se ha completado todo, porque aún no se han inaugurado las obras, pero se van a inaugurar, aún no se ha hecho esto, aún no se ha bajado por completo, aún no se ha pacificado al país de la manera en la que quisiéramos. Es decir, plantea de forma también muy sensible y me parece que de una forma, sensata, el decir, aún nos faltan varias cosas, aún estamos con un déficit de médicos, aún estamos con obras que todavía no llegan a su definición, aún tenemos el problema de la inflación, aún tenemos el problema del gas. Todas estas cosas que en parte son por cuestiones externas, el presidente también va y señala los retos que tiene hacia el futuro. Pero los dos pilares que él pone para los 3 años siguientes es salud y energía. Así es, Jonathan. ¿Dónde estamos? ¿Te podemos ver ya? No, sin duda, Jonathan, fue una tarde muy significativa. Estuvo lleno de momentos muy emotivos, muy emocionantes. Al presidente se le veía cómodo, justamente cómodo, digamos, satisfecho con los resultados que estaba presentando, pero también muy satisfecho de su interacción con la gente, que le dio una respuesta impresionante. Y si quieres, quédate tantito con nosotros porque vamos a ver de qué se trató esa respuesta, cómo estuvo ahí la convocatoria. Claro que sí. Ni cualquier actividad quedará muy peor. Los primeros llegaron desde las 7 de la mañana al Zócalo. Otros más pernoctaron. Lo cierto es que de norte a sur de la capital y también del país se dieron cita decenas de cientos de seguidores del presidente. La calzada de Tlalpan así lucía pasadas las 3 de la tarde, con familias enteras caminando rumbo al centro histórico. Saludos de los Reyes Culhuacán, con un hombre honrado hasta el fin del camino, y al hombre se le conoce por sus hechos, mas no por sus palabras. ¡Viva López Obrador! A lo largo de la tarde, brigadistas del gobierno de la Ciudad de México facilitaron cubrebocas y gel antibacterial a los asistentes que así lo requirieran. Bienvenidos y bienvenidos, nada más que con el uso de cubrebocas, la naricita bien tapada, por favor. No son para otra cosa más que para cuidarnos entre todos. Entre las 2 y las 3 de la tarde, la plancha del Zócalo estaba por llenarse, mientras algunos esperaban parados y otros más sentados el mensaje del presidente. El Fondo de Cultura Económica aprovechó para regalar libros de la colección 21 para el 21. Bueno, sencillamente la cultura nos sirve para poder tener una sociedad mejor, más preparada, en donde todos tengamos las mismas oportunidades. Yo vengo de Valle de Chalco, con un grupo de compañeros y amigos que únicamente venimos por nuestra propia voluntad, con nuestros propios recursos. Y digamos, la fiesta se siente, ¿no? Claro, esto es una fiesta. Que el mundo sepa que México avanza porque terminamos con tanta pinche tranza.
A unos minutos de que el presidente salga a dar su mensaje por los 3 años de su gobierno aquí en la plancha del Zócalo, la gente continúa llegando por la vialidad principal y por las calles aledañas. Sin embargo, aquí sobre 20 de noviembre, el último reporte de redes sociales es que la fila ya llega hasta el Metro Xola, hacia el sur de la Ciudad de México. Llegan decenas de familias, vienen niños, personas de la tercera edad, para las cuales se ha destinado un área en específico de la Plaza de la Constitución. Y pues bueno, vamos a ver cómo es que se vive este sentimiento de fiesta en la Ciudad de México. Nosotros venimos del municipio de Chicoloapan, Estado de México. Vale, aquí estamos, y les comentaba hace rato, pero nos impresiona más. Está muy impresionante el Zócalo, pero afuera hay miles de gentes que las tienen contenidas, que no las dejan pasar. Si quitaran esas vallitas, esto fuera una locura. Estamos aquí desde muy temprano, venimos desde Zacatecas, orgullosamente. Ándale, desde allá. Sí. Apenas estuvo el presidente por allá, ¿cómo ves la situación? Todo bien, todo tranquilo. La visita del presidente fue de mucha ayuda. Nos trajo un poco de bienestar a todos los zacatecanos. Acá, digamos, hay de todo, ¿no? Estamos hablando con gente de Oaxaca, hemos hablado con gente también de San Luis Potosí. Zacatecas, su delegación, ¿qué tal está? ¿Qué tal está animada? Bien, ¿cómo está mi gente? ¡Una porra! Ya está, cabe mencionar que ya estamos un poco cansados. Estamos aquí sentados ya descansando un ratito para el momento de que salga nuestro presidente. Claro, sí, para estar con la pila al 100. ¿De dónde vienen? De Culiacán, Sinaloa. Culiacán, Sinaloa, ¿desde qué hora se vinieron, Desde ayer en la tarde, mediodía. Ayer en mediodía y llegaron acá. A las 12 de mediodía. Todo el viaje, nomás nos bajábamos a echarnos un taquito para llegar temprano. Eso, alcanzar buen lugar, pero ni así, ¿verdad? ¿Cómo ve? No, llegamos temprano y hasta aquí llegamos porque nos ganaron el jalón, porque muchísima gente está con López Obrador, igual como nosotros venimos con mucho esfuerzo para apoyar a un gran presidente. Como en los mejores tiempos, nos volvemos a concentrar en ese zócalo democrático de la capital de la República. Y estamos aquí a los migrantes apoyando a nuestro presidente, que es el único que nos reconoce como héroes. Estuvimos con usted en New York estas 2-3 semanas que estuvo por allá. Nadie nos pagó. Salimos desde Dallas hasta New York con gastos pagados por mi cuenta. Y estuvimos llegando aquí a la Ciudad de México desde Dallas, Texas, para acompañarlo aquí en su tercer informe, porque es un honor que un presidente se haya preocupado por los paisanos y que no se olvida de nosotros que estamos en el extranjero. Atentos al mensaje, interrumpiéndolo con aplausos y vitoreando al presidente al final de su discurso, los cientos de asistentes se fueron contentos de escuchar los logros a la mitad del camino. Las imágenes fueron de Joel Arias, un trabajo de Víctor Diego, Informe Capital. Mujeres y hombres libres y conscientes, protagonistas principales de la Cuarta Transformación de México. Gracias, pueblo de México. Gracias de todo corazón. Pues Jonathan, me parece que aquí pues hay una gran diferencia entre acarreo y voluntad. Estamos viendo gente que llegó desde el extranjero, gente que llegó desde los estados. El estado de ánimo de todos pues era de fiesta, de alegría, de sentirse representados. Me tocó ahí en el centro de la ciudad ver cómo en efecto venían en autobuses desde Guerrero felices. Ahora resulta que son acarreados porque viajan en autobús, como si el que treparnos a un autobús nos haga por definición acarreados. No, pues no hay argumentos de la oposición para echar abajo el mensaje y se tienen que ir con estas inferencias totalmente absurdas. Sí, no, pues es totalmente absurdo. Es que López Obrador es un líder que mueve voluntades y eso es algo que no entiende la oposición porque nadie de ellos mueve voluntades. López Obrador mueve la voluntad del pueblo, es decir, quieren estar cerca de él, quieren escucharlo, quieren agradecerle, quieren también exigirle, hacerle sus peticiones. Algo que me gustó muchísimo del discurso y que creo que es importante decirlo, es cómo el presidente puso un ejemplo palpable de la corrupción del neoliberalismo y de ahora la Cuarta Transformación. Y como dijo, con el aeropuerto del lago de Texcoco, al cancelarlo,
no solamente construimos el aeropuerto de Felipe Ángeles, sino que además también nos hicimos un trenecito, el ¿verdad? Tren Maya, Sí. No, Entonces bueno. me parece que esos son de las cosas que son comparativos, que son de ese grado y ese nivel tan, digamos, espectacular, los resultados de lo que se ha hecho en este sexenio con respecto al combate a la corrupción y de dónde han estado saliendo los recursos para ampliar pues las obras de infraestructura. De nuevo pone ahí el énfasis del sur-sureste, ¿no? Como uno de los ejes de desarrollo que busca que se siga ampliando. Pone énfasis en cómo se está cambiando la lógica del bienestar en estos estados del sur-sureste. Entonces creo que pues con estos ejemplos que son extraordinarios, pues muestra de nuevo la gran popularidad, el gran apoyo, que no es un apoyo por fanatismo, que es un apoyo por resultados. Sin duda. Y eso creo que es bien importante que resaltarlo, y algo de lo que les duele mucho a la oposición, ¿no? Es que no estaban acostumbrados a ellos, Jonathan. Pues qué buena charla, nos sentamos contigo el día de hoy, ¿eh? Yo les agradezco muchísimo, como siempre, les mando un fuerte abrazo, Juan. Nosotros te mandamos un fuertísimo abrazo en este día que fue muy emocionante, Jonathan.